Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche, aquí por Color Visión, vamos a repasar juntos algunos temas noticiosos de interés nacional e internacional. No cabe dudas, el tema de la reforma fiscal, proyecto retirado por el presidente Luis Abinader del Congreso, sigue siendo tema de atención nacional. Sigue siendo tema de discusión y de expectativas sobre la situación de la economía en República Dominicana. El Indotel acaba de anunciar la colocación de una partida millonaria importante a la Procuraduría General de la República para, por fin, señores, bloquear las señales telefónicas desde las cárceles y tratar de controlar un poco el que desde allí se dirijan acciones delictivas en todo el país. La Constitución será promulgada oficialmente en un acto el domingo. La nueva Constitución, fruto de la reforma realizada por el Congreso Nacional, por la Asamblea Revisora, hace ya una semana y tanto. Los haitianos ilegales siguen entrando a República Dominicana. Y Lee Ballester, el director de Migración, habla del tema a propósito de que encontraron un nuevo cargamento de haitianos en las últimas horas. El ejercicio de la libertad de prensa en República Dominicana es reconocido, pero se llama a consolidarlo, a mantenerlo. ¿Qué está pasando en el continente? ¿Cuál es la visión hacia República Dominicana? Ya veremos. Y en Israel, Anthony Blinken, el secretario de Estado, canciller de los Estados Unidos, está por el Medio Oriente, en medio de la ofensiva de Israel para contrarrestar los ataques terroristas de Hamas y de Hezbollah, dándole golpes contundentes en Gaza, también en el Líbano, y manteniendo ojo avisor con Irán. Estos y otros detalles de otras noticias después de la pausa. El presidente de la República, Luis Abinader, consideró como una reacción normal que organismos financieros internacionales redujeran la calificación de los bonos soberanos del país luego de retirar del Congreso Nacional el proyecto de modernización fiscal. Al ser cuestionado sobre cuál era su visión de esta situación, el mandatario dijo que era algo que consideraba como una reacción normal, ya que el retiro del proyecto que buscaba recaudar 122,000 millones de pesos para que el país no siguiera endeudándose, así como para ejecutar obras prioritarias, eran noticias de poco agrado para los agentes económicos. 5 partidos de la oposición han decidido unirse en un bloque para reclamar que se celebren nuevas elecciones municipales en La Vega para escoger al alcalde tras la renuncia del titular Kelvin Cruz y de su vicealcaldesa Amparo Custodio. Las organizaciones que se han unido son la Fuerza del Pueblo y los partidos de la Liberación Dominicana, el Revolucionario Dominicano, Opción Democrática y el Bloque Socialdemócrata. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, informó que tiene disponibles unos 300 millones a la Procuraduría General de la República para que esta institución trabaje en la instalación de un sistema de bloqueadores de señal en las cárceles del país. En su sesión 036-2025, el Consejo Directivo de Indotel aprobó la asignación de los fondos necesarios para este proyecto. Con esta contribución, Indotel reafirma su compromiso con la creación de un entorno digital seguro, priorizando la implementación de tecnologías que fortalezcan la seguridad en todos los niveles del sistema penitenciario.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Israel para su 11ª visita a la región desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Washington espera reanudar los esfuerzos para alcanzar un alto al fuego tras el asesinato del líder de Hamás, Yahya Sinwar, aunque por el momento todos los bandos parecen atrincherados en sus posiciones. Israel sigue en guerra con Hamás más de un año después del ataque encabezado por el grupo insurgente el 7 de octubre del año pasado, y con Hezbollah en el Líbano, donde a principios de mes inició una invasión terrestre. Además, se espera que responda a Irán luego de su ataque con misiles balísticos el pasado 1 de octubre. En la ciudad rusa de Kazán arrancó la 16ª cumbre de los BRICS, que se celebrará hasta el 24 de octubre bajo el lema "Fortalecer el multilateralismo para un desarrollo mundial equitativo y la seguridad". En víspera del evento, desde el Kremlin detallaron que se prevé que los líderes del bloque intercambien puntos de vista sobre temas de actualidad de las agendas mundial y regional y debatan sobre las 3 principales áreas de cooperación identificadas por la presidencia rusa, en los ámbitos de la política y la seguridad, la economía y las finanzas, y los contactos culturales y humanitarios. Un tribunal peruano condenó a 20 años y 6 meses de prisión por colusión, un tipo de corrupción y lavado de activos, al expresidente peruano Alejandro Toledo por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de adjudicar la construcción de un tramo de la carretera que conectó Brasil con Perú. La jueza Inés Rojas, quien leyó la sentencia por más de 4 horas, consideró a Toledo como el cargo más alto involucrado e indicó que se cumplieron los supuestos de culpabilidad por ambos delitos. Le impuso además 3 años de inhabilitación para ejercer cargo público, como pidió la Fiscalía. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la reforma fiscal seguirá siendo por varios días un tema de discusión, un tema interesante, un tema importante para el devenir cotidiano de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader el sábado, en un discurso a la nación, retiró el proyecto de reforma fiscal y admitió que no se logró el consenso necesario para que pudiera pasar de una manera consensuada, o por lo menos con la aprobación de sectores importantes de la sociedad dominicana. Un costo político tenía ese proyecto, la popularidad del presidente del gobierno se constriñe cuando hay reformas de este género, la imposición de nuevos impuestos, cambios bruscos en las formas, la metodología de la aplicación de la economía. Y desde que salió el tema del proyecto de la reforma, fue motivo de torpedeo constante del sector empresarial, de los sectores productivos, de la gente, de los partidos políticos de la oposición, y no recibió el mismo respaldo, incluso público, del partido de gobierno e incluso de algunos funcionarios de la administración.
llegó a un punto que iba creciendo demasiado rápido como la espuma en el chocolate, el desánimo de la gente, la protesta de la gente, la crítica de la gente, la queja de la gente y de diferentes sectores, y el gobierno decidió retirarlo. El presidente Luis Abinader dijo que contra lo que piensa el pueblo él no iba a actuar y que él, como ente de la sociedad, padre, esposo, hijo, hermano, amigo, también oía las quejas de la gente y lee los periódicos y ve la televisión y chequea las redes sociales y estaba al tanto de esa queja y decidió retirar el proyecto. Bien, eso fue el sábado. El domingo y el lunes mucha gente aplaudía, qué bueno que retiró el proyecto. Sin embargo, cuando pasa la euforia, viene la realidad. ¿Qué va a pasar? Porque hay que preguntarse qué va a pasar. Porque el problema, el hecho de que haya retirado el proyecto, no significa que se resolvió el problema de la economía que provocaron la introducción de este proyecto de reformas. Tenemos un déficit en el presupuesto nacional que monta los 280.000, 300.000 millones de pesos al año, que se está sufragando con préstamos internacionales que provocan a su vez cada vez más la erogación de dinero para pagar los intereses de esos préstamos. Entonces pareciera ser un círculo vicioso y lo más lógico es conjurar el déficit. El gobierno ha anunciado algunas medidas internas del gobierno para tratar de reducir sus gastos, pero también requiere de otras partes de nuevos ingresos, que es de donde se nutre el gobierno para poder realizar las obras y mantener la burocracia de la administración pública. Ante esa disyuntiva, es lógico entender, es lógico esperar que algo va a pasar, porque si no, estaremos en lo mismo, iremos cada vez peor y vamos a tener que actuar posteriormente en base a una crisis cuando ya se nos vaya cerrando la capacidad de empréstito y sea tan alta la cuota que debemos pagar que eso va a ahondar incluso el déficit. Es una ecuación muy simple, por así decirlo. Ahora, ¿cómo resolver esa ecuación? Es donde está la magia de los actores de la crisis, los actores que están involucrados en la solución de la crisis. ¿Qué hacer? Bueno, el primer resbalón, además de la parte interna, populista en un momento, oportunista en un momento, de críticas y loas después en un momento, pero ante las realidades ya sí se sintieron los reflujos internacionales cuando la calificación de los bonos y certificados que coloca República Dominicana en el exterior, base principal para los préstamos, son las garantías de los préstamos, sufrió un estremecimiento, según Bloomberg, en los mercados internacionales. El presidente, en cierto modo, bajó la tensión en esto y dijo que eso era lógico, que iba a pasar, pero que eso se irá amoldando. Pero el presidente fue más lejos. El presidente dijo en la semanal de este lunes, este último lunes, a preguntas de los periodistas y esto, que él no tiene planes, el gobierno no tiene planes inmediatos de someter otra reforma, que se buscarán los mecanismos para lograr recibir más ingresos el Estado y de gastar menos, por otro lado, hacer economías para poder buscar compensaciones. Y esto sí preocupó y espantó principalmente a los actores del tema. Veamos lo que dijo el presidente.
No, nosotros no tenemos una nueva propuesta. Realmente lo que anunciamos es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes de lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes de lugar. Nosotros nos tocó gobernar en los últimos 4 años también en situaciones muy difíciles. En un momento en que durante casi 2 años con la pandemia disminuyeron en un 35% aproximadamente los ingresos y aumentaron los gastos en más de un 20%. Salimos muy bien de la pandemia, la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda hoy, el del sector público no financiero, que es el del gobierno, es 3% menos que lo era al llegar nosotros al gobierno. Eran 49% en relación con el PIB y hoy es 46%. Nosotros vamos a hacer los ajustes, pero no tenemos otra propuesta. Sobre el tema, quiero añadir sobre lo de la parte de nuestro plan y nuestra propuesta. Reitero que no tenemos ninguna otra propuesta y lo que sí es que vamos a hacer los ajustes de lugar y dentro de esos ajustes es bueno reiterar que nosotros seguiremos con nuestra regla fiscal y seguiremos con la ley de responsabilidad fiscal. Es normal que ya República Dominicana esté en el escenario mundial, internacional, y que hay un efecto coyuntural, como lo tienen cualquier información que no es del agrado de los agentes económicos. Sin embargo, esto en los próximos días pues va a llegar al nivel normal que tiene que estar con una economía que está creciendo. Miren estos datos de exportaciones, que tiene más divisas, que están creciendo, sus verdaderos motores económicos siguen creciendo y eso son reacciones coyunturales del momento. Y esto tuvo una reacción inmediata. Los empresarios, a través de la Asociación de Industriales de Herrera, la AIR, de República Dominicana, la AIR, miembro prominente y cúpula del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, del CONEP, o de la empresa privada, que sí que se llama CONEP, dieron la voz de alarma y publicaron un comunicado diciendo, bueno, a nosotros nos preocupa que el gobierno no introduzca otro proyecto de reforma, porque necesitamos una reforma, necesitamos enderezar esto. Ustedes fueron los primeros que se opusieron en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y en esto, en todo. Pero es que subyace la lógica y la información de que uno de los puntos centrales de salir a buscar esos impuestos, esos fondos, es marchándole a la evasión fiscal, a la elusión fiscal, a las dobles contabilidades, al escondijo de manejos de fondos y de declaraciones a la renta. Y parece ser que no pocas personas tienen la aprehensión de que los pudieran tocar. Y ahí viene entonces, no, pero espérate, por ahí no es, vamos a buscar acuerdos, vamos a meter otra reforma, vamos a ver cómo la negociamos, vamos a ver cómo la socializamos, porque esa forma no es buena. Se dice públicamente, pero se deja entrever. Entonces, o son redondos o son cuadrados. Yo insisto, lo comentaba ayer, lo comenté la semana pasada. Todo el mundo está claro, admite la necesidad de reordenar la situación de la economía dominicana, de hacer una reforma. Unos le llaman reforma integral, otros le llaman modernización fiscal, otros le llaman pura y simplemente imposición de nuevos impuestos.
sea cual sea el nombre que se le dé, el objetivo es el mismo: recaudar mayores impuestos para poder invertir más desde la administración pública. La gente, todo el mundo, empresarios y el pueblo llano, no quiere que se le pongan más impuestos. El gobierno tiene que hacer sacrificios, rebajar su inversión en el costo de la burocracia de la administración pública con los gastos y la empleomanía y con la adecuación de las entidades que sirven al país. Ha hecho un primer esfuerzo el gobierno indicando la refundición de algunos organismos para tratar de reducir nómina, de reducir gastos, tratar de conjurar la evasión, la corrupción que se produce con fondos públicos, priorizar fondos. Todo esto realmente es tarea del gobierno, pero tarea de todos los ciudadanos es pagar. Y no todos queremos pagar. No todos queremos pagar lo que entendemos que puede ser abusivo para lo que realmente producimos. No todos queremos pagar para ganar más de lo que producimos. Unos porque no tienen, otros porque quieren ser más ricos o porque quieren tener más dinero, porque no quieren aportar nada, y otros porque no tienen que aportar, porque estarían pasando a un grado inferior de sus posibilidades, de sus medios de vida. Y si, como dice la Asociación de Industrias hoy, es una responsabilidad de todos, entonces debe ser como la monjita, de todos. Esto es una negociación de Estado-sociedad. El gobierno tiene que mostrar no solamente sus buenas intenciones, sino sus buenas acciones. La sociedad tiene que mostrar no solamente su atención en cuanto a su calidad de vida, en cuanto a entender las cosas, sino actuar en consecuencia. Es un camino de dos vías, señores. Un camino de dos vías en el que cada uno de los sectores de la vida nacional tiene que estar claro y consciente en que si no lo hacemos, vuelvo a repetir la frase que decía en mi artículo en el Listín Diario de la semana pasada: es mejor hacer adecuaciones, hacer reformas, hacer sacrificios, fuera necesario, en momentos en que tenemos todavía la sartén por el mango y no en el momento de una crisis. Porque si lo hacemos por la obligación de una crisis, la imposición será más dura y la receta será más amarga. Y estamos hablando solamente en el ámbito económico, no lo que puede degenerar en una descomposición social, que hacia ahí parece que caminaban los pasos, marcaban los pasos de la semana pasada, que iban en incremento de las quejas y protestas, y podían comenzar las acciones de descomposición social en las calles. Y que no querer jamás que todo esto, de una situación económica difícil, una descomposición social, nos lleve a una crisis política. No podemos vernos en el espejo de algunos países de Centroamérica o de Sudamérica. Tenemos unos márgenes de estabilidad, todavía de negociaciones, de diálogo, de entendimiento, que nos permitan buscar soluciones no satisfactorias y
y perfectas para todos los sectores, sino adecuadas a la realidad, donde cada uno realmente hagamos nuestros sacrificios. Señores, ningún presidente tiene en su esquema generar problemas para andar en un estado de turbulencias. Eso es torpe. Ni siquiera de pensarlo. Eso no es posible. Esa no es la idea de un gobierno, una persona que dirija una nación. Tampoco debe ser la idea de los sectores de la producción nacional, del gran empresariado, de la banca nacional, de los sectores productivos, del turismo, de la producción agrícola. No debe ser, mucho menos de la sociedad, que es al final de cuentas quien recibe los mayores embates de las alzas o bajas, de las distorsiones o los acuerdos, de la bonanza o de la pobreza, de la situación de la economía. Porque es donde se refleja cuando usted va al colmado, al supermercado y ve cuál es su capacidad realmente de pago, de obtener bienes y servicios para tener una vida por lo menos decente o buscando una mejor calidad de vida, por las razones que fueran. Ese es el marco de las realidades. Ninguno de los sectores busca situaciones enojosas. Hay algunos pelafustanes por ahí, hay algunos francotiradores que siempre van a querer el desorden, la anarquía y van a bregar por eso y van a provocar y van a llamar a guerra civil y van a llamar a quemar gomas, a matar policías, a enfrentar a la guardia en la calle, a decir que no, que así hay que hacer. Habrán de eso, siempre habrá de eso. Pero son una minoría tan escasa que no podemos como sociedad llevarnos de esas emociones. Esos no tienen nada que perder y viven de esa situación catastrófica, por así decirlo. El presidente dijo que no planea una reforma. Ahora los empresarios la piden. Vamos a ver cómo vamos toreando esta corrida, a ver a dónde llegamos. Dice el refrán popular, porque una cosa es llamar al diablo, perdón por mencionar esa palabra, ese pájaro, y otra cosa es verlo llegar. Ya veremos. Este domingo, el presidente de la República ha anunciado que va a ser proclamada la Constitución ya reformada la semana pasada finalmente por el Congreso Nacional y que está lista para ser promulgada. De aquí en adelante será la Constitución del 2024. Las constituciones, desde la primera, votada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, va siendo renovada, adecuada, reformulada, y cada vez que se hace este ejercicio y se le cambia una coma o se le pone una tilde a la Constitución, viene a ser la Constitución de ese año y de ese momento. En los últimos tiempos hemos tenido la reforma constitucional de 1966, luego de la Guerra Civil, la reforma constitucional de 1900, fuera del 94, la que le siguió, cuando la crisis electoral, le siguió la reforma constitucional del 2003
que trató de imponer o que impuso, dejó abierta la posibilidad para la reelección nueva vez en el gobierno de Hipólito Mejía. La crisis del 94 había sido Balaguer-Peña Gómez. Se zanjó con una reforma constitucional que le quitó 2 años a Balaguer y llamó a nuevas elecciones. La del 2002, impulsada por Hipólito Mejía, buscando la reelección. La del 2010, que hizo una reforma ya más amplia, más revolucionaria, más completa de la Constitución, modernizó muchos de sus aspectos, fue luego reformada en el 2015, 5 años después, por la apetencia de Danilo Medina de buscar una reelección. Trató de imponer una nueva reforma constitucional en el 2019, que no llegó a cuajar ni a llegar al Congreso, pero que provocó la crisis entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que desembocó en las primarias del 6 de octubre del 2019 y que decretó la salida de Leonel Fernández del PLD y la conformación de un nuevo partido que se llamó o se llama la Fuerza del Pueblo. Ahora, en el 2024, se hace una nueva reforma con 4 puntos esenciales y fue votada la semana pasada, finalmente, por la Asamblea Revisora, convocada por un proyecto del Poder Ejecutivo para reformular algunos tópicos sobre la unificación de las elecciones, la matrícula de la Cámara de Diputados, establecer nuevas regulaciones para evitar posibles nuevas reformas en relación al mandato, al periodo del mandato constitucional y lo relativo a la escogencia del Ministerio Público, del Procurador General de la República, del Ministerio Público. Entonces será este domingo cuando en un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional el presidente Luis Abinader firme la proclamación de esta Constitución que se llamará la Constitución del 2024 y será la que estará en vigencia a partir de ese momento de la firma. Le llamarán la reforma de Luis Abinader, le llamarán pues la reforma del 2024. Es seguro que el presidente va a pronunciar un discurso relativo a la trascendencia de esta reforma constitucional, seguro eso, y quedará ya en vigencia la nueva Constitución con estos nuevos elementos. Había quienes pensaban que simplemente se iba a hacer la promulgación porque tiene un plazo determinado para hacerse, pero que el acto solemne iba a ser el día 6 de noviembre, que es día de la Constitución, precisamente de la votada de la primera Constitución dominicana, como fecha conmemorativa, pero hubo personas que opinaron que esa fecha estaba reservada para ese aniversario de la primera Constitución y que los actos relativos a esa votada de la primera Constitución no podían entrar en competencia con una nueva reforma de la Constitución y que esto debía ser antes. Y así se decidió. Pero tenemos esto en esta nueva Constitución. El domingo, en el Salón Augusto de la Asamblea Nacional, con la presencia de los asambleístas, que son 222 asambleístas, estarán los que quieran, los que no quieran no estarán, no es obligatorio, es mandatorio institucional, pero no es obligatorio. Y ya tendremos en vigencia esa nueva Constitución. Miren, por fin, señores, hemos hablado tanto y por tanto tiempo, del tema de cómo desde las cárceles dominicanas hay verdaderas redes del crimen organizado que manejan estructuras afuera de las cárceles, de las rejas,
para dirigir operaciones de narcotráfico, de fraudes electrónicos, de sicariato, de organización de delitos mayores, de asaltos, de robos. O sea que las cárceles, en cierto modo, son centros desde donde se planifican y se dirigen acciones delictivas de las mayores que se puede suponer. Y esto principalmente es manejado por reclusos con teléfonos. Las cárceles están llenas de teléfonos. Y uno dice, pero ¿cómo meten los teléfonos? Complicidades con las autoridades carcelarias. A que alguien pudo sacar un teléfono y meterlo escondido, pues se lo incautan y ya. Pero ¿qué va? Estas complicidades ha sido casi imposible evitarlas. Provoca mucho dinero. Lo último que ustedes vieron hace unos meses fue que sobre el techo de una cárcel encontraron como 10 o 12 parábolas que adentro, en lugares estratégicos de celdas y la cárcel, tenían Wi-Fi para recibir las señales y vendían señales internamente. Y el teléfono, el sistema de uso de teléfonos era hasta un negocio dentro de las cárceles. Pero de ahí se ha comprobado que la mayoría de los delitos, por ejemplo, que llaman por teléfono, mire que fulano de tal está enfermo, que coloque para que nos pongan 2.500 pesos en la cuenta de fulano, vienen todas de las cárceles. Que vaya a tal sitio y que usted se gane un premio y lleve 30,000 pesos, todos desde las cárceles. Robando identidades desde las cárceles, computadoras y todo, desde las cárceles. Y siempre se ha hablado de la necesidad de bloquear las señales de los celulares, las señales telefónicas de las cárceles, dejando, porque entonces las cárceles, cuando se habló de esto, la primera vez era lógico, bueno, no se pueden bloquear las señales porque también el sistema de la cárcel debe tener teléfonos para ser usados para las comunicaciones propias de la autoridad de la cárcel y para cualquier tipo de situación. Además, los bloqueadores podían afectar zonas periféricas. No. El modernismo ha establecido que se pueden establecer mecanismos de control, de bloqueo sectorizados, sin que afecten comunicaciones de las autoridades, sin que afecten a los entornos. En esto, el Indotel ha hecho un estudio. La Procuraduría General de la República. El Indotel dispone de unos recursos que ha ido teniendo acumulados por organismos internacionales, por las recaudaciones que hace Indotel propiamente de los suplidores, de una serie de situaciones de colaboración internacional de organismos internacionales. Se ha puesto en la fecha 300 millones de pesos en manos de la Procuraduría General de la República. 300 millones de pesos después de haber discutido los términos y los informes y los acuerdos para el bloqueo final de las señales de las cárceles. Ahí está. Guido Gómez Mazara firmó un convenio con la Procuradora General de la República, Miriam Germán, con la Procuraduría, las dos instituciones. Aquí está el dinero, aquí está la tecnología. Vamos arriba a resolver este problema. Eso es lo que hay que hacer, actuar, señores, actuar. Si esto se logra hacer, veremos un cambio sustancial en la estructuración, la organización, la planificación, la ejecución de una serie de delitos, de grandes delitos, que ahora mismo se están planificando, dirigiendo, ejecutando desde las propias cárceles. Y eso es lo que hay que hacer en el país. Ejecutar acciones. Este dinero que ha puesto Indotel, en vez de dedicarlo a otras cosas nimias, está metiendo el bisturí en la herida para limpiar la pus, tratar de sanear
situaciones como esta que ocurre con las acciones desde las cárceles. Qué bueno, qué importante esta iniciativa del incumbente de Indoter, Guido Gómez Mazara, de la incumbente de la Procuraduría General de la República, doña Miriam Germán. Las autoridades actuando en favor de la sociedad, en favor de resolver estos problemas. Enhorabuena. Enhorabuena. El tema de la libertad de prensa en República Dominicana será un tema permanente. Es un tema de una lucha diaria, de una vigilancia constante, de estar atentos a que se cumplan las relaciones Estado-prensa, de que la prensa sea un ente trascendente para este respeto de las libertades en sentido general, que sea un vigilante de que las cosas se hagan en el país dentro del marco institucional de la decencia, de la honestidad, de las mejores prácticas en beneficio de la sociedad, en beneficio de la información que recibe la gente, que recibe el público. El tema República Dominicana fue registrado en la última asamblea, la 80 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, recién concluida el domingo pasado en Córdoba, Argentina. Una delegación amplia de República Dominicana, como ha sido costumbre, estaba presente allí y República Dominicana hizo sentir su presencia. República Dominicana ocupa el segundo lugar detrás de Chile en el ejercicio de libertad de prensa en el continente, en el ranking establecido. Tenía la primacía en la reunión pasada, el año pasado, ahora bajó unos puntos, o Chile subió unos puntos, y quedó República Dominicana en el segundo lugar. Pero está ranqueada dentro de los países donde hay mayor respeto de la libertad de prensa, seguida por Canadá, Estados Unidos, etc. En último lugar, claro, los regímenes dictatoriales, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por ejemplo. Ahí se establecen los marcos de diferencia en el respeto a la libertad de prensa, en el ejercicio de libertad de prensa. Miguel Franjul, en su editorial de La Fecha, habla del tema. Y habla del tema a propósito de que en su condición de vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa es el responsable de presentar a nombre de República Dominicana, de los medios dominicanos, cuál ha sido en este último año, en estos últimos 6 meses, porque se hace un informe semestral, el comportamiento del ejercicio de libertad de prensa en el país. Su editorial de La Fecha, en la voz de Miguel Franjul, lo explica por sí solo. Lo comparto con ustedes a continuación. La libertad de prensa y la sostenibilidad de los medios son esenciales para mantener una sociedad bien informada y democrática. Hoy, estos pilares enfrentan retos significativos. La disrupción tecnológica de la inteligencia artificial, por un lado, y los intentos de gobiernos autoritarios de imponer verdades únicas. En este contexto, es vital que los medios mantengan su compromiso con la verdad y la ética periodística para preservar su credibilidad. La inteligencia artificial, aunque útil, también trae riesgos, como la automatización superficial de contenidos y el aumento de la desinformación. Los medios deben resistir la tentación de sacrificar la profundidad informativa por eficiencia tecnológica. Al mismo tiempo, enfrentan una crisis financiera por la caída de su circulación y los ingresos publicitarios, agravada por el dominio de las grandes plataformas tecnológicas. Encontrar modelos sostenibles sin perder independencia es crucial para su futuro. Además, la manipulación gubernamental es otra amenaza, donde regímenes buscan controlar la narrativa pública. La prensa libre es el contrapeso fundamental para exponer verdades incómodas y defender los derechos ciudadanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha reafirmado su compromiso con la libertad de expresión mediante la actualización de la Declaración de Salta número 2, que subraya la protección de los derechos de periodistas y medios en el entorno digital y la lucha contra la censura y la violencia digital. La prensa independiente debe adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos sin comprometer su misión principal, que es la de servir a la sociedad con información veraz. La libertad de prensa y la sostenibilidad económica son inseparables. Sin una prensa libre no hay democracia. Sin sostenibilidad no puede haber independencia. Estos dos principios deben guiar el futuro de la prensa para garantizar que la pluralidad y la verdad prevalezcan en un entorno mediático cada vez más complejo. La 80ª Asamblea General de la CIP, reunida en Córdoba, Argentina, hasta el domingo, ha fortalecido estos postulados y el Listín Diario es su fiel y consecuente abanderado. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema haitiano es un tema preocupante y un tema preocupante para los dominicanos. Nosotros tenemos una responsabilidad y es de la protección de nuestro territorio. Está en manos de las Fuerzas Armadas, está en manos de la autoridad, está en manos del gobierno, pues está también en manos de cada uno de los dominicanos. Somos cada uno responsables de nuestra seguridad, de nuestras garantías, del respeto de nuestra soberanía. Mientras el gobierno lleva una campaña, una acción de repatriaciones de ilegales a República Dominicana, señores, apenas este lunes, este martes, de madrugada, se informa de la detección y arresto de 3 personas que venían en un camión con hojas de plátanos que venían desde la frontera, por allá por Mao, en la zona norte. Cuando la patrulla los para, revisa el camión, 38 haitianos ilegales escondidos debajo de las hojas de los plátanos. Ilegales para la República Dominicana, ya en República Dominicana, ya en territorio nacional. Esta es una de las razones claras y lógicas por las cuales República Dominicana en este momento está en una campaña de repatriación. Usted puede entender que masiva, pero sí realmente masiva, porque el cúmulo de indocumentados cada vez es mayor con la complicidad de autoridades, pero de personas inescrupulosas que tienen esto como un gran negocio, el tráfico de indocumentados. Ellos venían por una carretera, en un camión que pasó la frontera o que cerca de la frontera recogió estos ilegales que se metieron por algún escondijo, por algún resquicio, por ahí entre los matorrales. Esto es parte de un negocio organizado, como lo es las parturientas que son colocadas y vienen en un autobús y son colocadas en las puertas de los hospitales para que alumbren. Esto es parte de una estructura mafiosa. Trata de personas, un delito tipificado como crimen internacional, como uno de los grandes delitos internacionales. La trata de personas, el trasiego de indocumentados, jugándose con la vida de las personas y con la seguridad misma de naciones como la dominicana, en este caso con el tema Haití. Entonces,
En Haití hay una campañita como de costumbre para acusarnos de xenófobos, de persecutores, de abusadores, porque necesitamos preservar en República Dominicana no solamente nuestra identidad, en este caso nuestra seguridad, porque el volumen de indocumentados haitianos que hay en República Dominicana ya es incuantificable. Hay quienes dicen que es 1 millón, que es 1,5 millones, que 2 millones. Hay quienes dicen que son más. No sabemos si cuando agarramos un camión cargado con 38 ilegales, o agarramos la semana pasada una jipeta que tenía 17 adentro y venía un oficial manejándola, un oficial militar manejándola. Por ejemplo, hay que pensar si agarramos esos, ¿cuántos estarán cruzando? O sea, es algo indetenible, por así decirlo. Si no tenemos, a su vez, una repatriación lógica, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A qué volumen, a qué situación vamos a llegar? Bien por las autoridades, hay que seguir combatiendo este tráfico ilegal. Hay que seguir con las repatriaciones como se está llevando a cabo, con respeto, con garantías de los derechos. Eso nunca estará en discusión, pero de una manera firme. El mismo general Lee Ballester, bueno, no le gusta que le digan general, el vicealmirante Lee Ballester, ha dicho que sí, que es verdad que esto es un negocio, el tráfico de indocumentados. Es el director de migración y es el que está encargado por el presidente de la República de este programa, de este proyecto, de esta acción de repatriación masiva de indocumentados hacia su país. Es un negocio y lo reconoce la autoridad. Lo que hay que hacer es hacer lo que se está haciendo, enfrentarlo. Sea quien sea el que esté en ese negocio. Asimismo, Anthony Blinken está en Israel en un estado de guerra abierta, Israel contra el Líbano, contra los terroristas de Hezbollah, en Gaza contra los terroristas de Hamas, en la atención a Irán con sus amenazas y con sus ataques eventuales. Israel está allí asediado, acosado. Hay gente que dice que no debe ser. ¿Qué deben hacer? ¿Quedarse de brazos cruzados? ¿Que le caigan encima y destruyan el Estado de Israel? Eso no va a pasar. Los Estados Unidos han tratado de que haya una situación más o menos controlada, que no se desborde esto en una guerra en toda la zona del Medio Oriente, por lo que esto causaría y provocaría las economías del mundo. Entonces, en medio de esta situación, no cabe dudas, Israel está ejerciendo su derecho a la defensa. Fuerte, ríspido, rápido, agresivo, pero lo está ejerciendo. Si no hace eso Israel, hubiese sido borrado hace tiempo del mapa del Medio Oriente. Porque ninguno de los que lo circundan quieren a Israel. Y ellos tienen también el derecho. Y para su supervivencia, sus respuestas son más duras y más fuertes que las agresiones. No hay de otra. No hay de otra. Esto ha estado pasando, esto va a seguir pasando, hasta que realmente esos grupos terroristas y subversivos pongan un stop y entiendan lo que parecen no entender desde hace tantos años, que si quieren vivir en paz, deben tener respeto por la paz de los demás, en este caso, del Estado de Israel. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo, señores. Gracias por su compañía esta noche aquí en Color Visión. Esto es Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez a esta misma hora por Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.